Yo soy Maite y en el vídeo de hoy voy a contarte todos los trucos para preparar esta impresionante tarta cubierta con frutas y gelatina. El resultado llama la atención a simple vista, pero te aseguro que tanto la textura como los sabores son impresionantes. Se trata de un bizcocho muy esponjoso de vainilla cubierto por un cremoso relleno de queso y frutas que empapan el bizcocho dejándolo húmedo y llenísimo de sabor. Para la decoración final vamos a cubrir la tarta con diferentes frutas y la vamos a encapsular en una capa de gelatina transparente con sabor cítrico. Te aseguro que el contraste de texturas y sabores la convierten en un auténtico espectáculo de color y sabor. Para hacer la tarta empezaremos preparando el bizcocho y para ello en primer lugar montamos las claras a punto de nieve, es decir, hasta que estén bien firmes. En otro cuenco mezclamos el azúcar con el aceite y mezclamos bien con unas varillas manuales. Añadimos la levadura e integramos. A continuación agregamos la mitad de la harina tamizada y la leche. Mezclamos suavemente hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Cuando tengamos una mezcla suave, añadimos el resto de harina tamizada y mezclamos bien. En este momento agregamos el aroma de vainilla y mezclamos hasta que se integre. Finalmente agregaremos las claras de huevo montadas. Para que nos quede un bizcocho muy esponjoso, las añadiremos en 2 veces, mezclando muy suavemente con una espátula de silicona con movimientos envolventes para que no se bajen. Este paso es el que nos va a garantizar un bizcocho de lo más esponjoso y aireado. Engrasamos un molde de 18 centímetros con spray antiadherente o mantequilla, vertemos la masa y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo sin ventilador, unos 25 minutos o hasta que al pincharlo con un palillo nos salga limpio. Para hornearlo será importante colocar el bizcocho sobre la rejilla del horno a media altura. Cuando esté listo lo sacaremos del horno y lo dejaremos reposar dentro del molde sobre una rejilla de enfriado durante 5 minutos. Pasado este tiempo, el bizcocho se habrá despegado de los laterales del molde y podremos voltearlo sobre una rejilla para que se acabe de enfriar por completo. Cuando el bizcocho esté frío, podremos empezar con el montaje de la tarta. Y lo primero que haremos será cortar el bizcocho en 3 o 4 capas del mismo grosor según tus preferencias. En esta ocasión yo voy a hacer solamente 3 capas. Para hacerlo podrás usar un cuchillo grande de sierra, aunque mi recomendación es usar una lira repostera, ya que es muchísimo más fácil que todas las capas nos queden del mismo grosor. Para que la tarta nos quede mucho más bonita y vistosa por dentro, voy a quitar las partes exteriores del bizcocho, esas más tostaditas, para conseguir una tarta muy blanquita por dentro. Pero ojo, no tires esos recortes que están deliciosos con un buen vaso de leche o un café. Recortaremos también la parte exterior de cada una de las capas de bizcocho. Podremos hacerlo con un cuchillo o bien con el aro de 15 centímetros que usaremos para montar la tarta, así nos aseguraremos de que nos queda la medida correcta. Cuando tengamos el bizcocho preparado, podremos empezar con la elaboración del relleno. Como lleva gelatina entre sus ingredientes, no podremos hacerlo antes, ya que se nos empezaría a cuajar antes de poder colocarlo. Empezaremos troceando la fruta escogida para rellenar la tarta, en mi caso fresa, que irá laminada, y mandarina, para la que escogeré gajos pequeños y los dejaré enteros. En esta ocasión yo he hecho 3 capas de bizcocho, por lo que voy a escoger 2 frutas diferentes para el relleno. Si lo cortas en 4 capas, podrás escoger 3 frutas diferentes para el relleno. Reservamos la fruta a un lado mientras vamos con la elaboración del relleno. En primer lugar, agregamos el agua fría a la gelatina en polvo y mezclamos bien con una cuchara. Lo dejaremos reposar unos 5 minutos hasta que se haya hidratado. Aprovecharemos este tiempo para montar la nata bien fría al 50%, es decir, no buscamos que nos quede firme, sino que cuando empiece a coger textura dejaremos de batir. Buscamos una consistencia cremosa pero fluida. La reservaremos a un lado.
En un cuenco limpio colocamos el queso crema y lo ablandamos con una espátula de silicona, dándole unas vueltas hasta que esté cremoso. Agregamos el yogur natural sin azúcar y mezclamos bien. Añadimos el azúcar blanco y seguimos mezclando con una espátula de silicona hasta que esté perfectamente integrado. Para que el relleno nos quede más aromático, agregamos también aroma de vainilla y el jugo de limón. En este momento la gelatina ya se habrá hidratado, por lo que la llevaremos al microondas unos 10 segundos para que se disuelva. La agregamos a la mezcla y la integramos muy bien con la espátula de silicona. Finalmente, solo nos quedará integrar la nata montada al 50% y lo haremos con movimientos suaves y envolventes para que nos quede una mezcla de lo más cremosa. Y ahora ya podremos empezar a montar la tarta, así que sobre el plato o base escogida colocamos una lámina grande de film transparente. Este paso será fundamental en el montaje posterior de la tarta, así que no te lo saltes. En el centro del plato o base colocamos un aro de 15 centímetros. Ten en cuenta que será muy importante usar un aro y no un molde con base, para poder acabar la tarta correctamente y sin percances. En este momento el montaje será muy sencillo. Colocamos una lámina de bizcocho y un par de cucharadas de relleno. Repartimos las fresas laminadas o la fruta escogida y la cubrimos con un poco más de relleno. Repetimos el mismo proceso con otra lámina de bizcocho, un poco más de relleno, gajos de mandarina o la fruta escogida y lo cubrimos con más crema del relleno. Finalmente lo acabamos con la última capa de bizcocho y lo cubrimos bien con el relleno restante, alisando la superficie con una espátula para que nos quede lo más lisa posible. Subimos el film que quedará pegado al aro sin problema y llevaremos a la nevera un mínimo de 6 horas para que coja consistencia. Pasado este tiempo, pasamos una espátula o cuchillo por dentro del aro para despegar bien la tarta. Despegamos el film y levantamos el aro con cuidado. Ya tenemos la tarta lista para la decoración exterior de gelatina y fruta, así que la dejaremos en la nevera mientras preparamos todas las frutas. Ha llegado el momento de limpiar y trocear la fruta que queramos usar en la decoración. Aquí quiero hacer un inciso importante, pues hay algunas frutas que deberemos evitar, ya que sus jugos contienen enzimas que van a impedir que cuaje. Las frutas que no podremos utilizar son piña, kiwi, mango, higos, papaya, jengibre, guayaba o papaya. Si te gustaría aprender a elaborar una gelatina con alguna de estas frutas aquí prohibidas, déjame constancia en los comentarios, pues prepararé gustosa un nuevo vídeo con una receta infalible que te permitirá usarla sin ningún problema. En mi caso voy a dejar los arándanos enteros, partiré las fresas pequeñas por la mitad, así como las uvas verdes. Además usaré unos gajos pequeños de mandarina y unas rodajas de uvas negras. Cuando tengamos todas las frutas preparadas, las iremos colocando alrededor de la tarta. Y hacerlo es muy fácil, pues gracias al relleno se quedarán pegadas muy fácilmente al presionar ligeramente. Iremos alternando frutas y colores para que nos quede lo más vistosa posible. En este momento colocaremos alrededor de la tarta un aro o molde sin base de 20 o 22 centímetros y una tira de acetato para poder desmoldar sin que se rompa. Mi aro es de 20 centímetros, pero si has colocado trozos grandes de fruta lo necesitarás un poco más grande. En este momento será muy importante sellar bien la base de la tarta, porque la gelatina estará completamente líquida y si nos queda un hueco se va a escurrir por debajo. Para hacerlo subimos hacia arriba el film que habíamos colocado al inicio de la elaboración y lo reforzamos con más film, papel de aluminio o cinta adhesiva. Nos tenemos que asegurar que no quede ningún hueco por el que se pueda escapar el líquido, así que nos tomaremos el tiempo necesario. Llevaremos la tarta a la nevera mientras preparamos la gelatina. Para elaborar la gelatina empezaremos agregando unos 100 ml de agua fría a la grenetina para hidratarla. Removemos para que se mezcle bien y lo dejamos reposar unos 10 minutos. Mientras, en un bol aparte, colocamos la mitad del agua que nos queda y la llevamos al microondas para calentarla. No es necesario que llegue a hervir, solo que esté bien caliente para que al agregar el azúcar se disuelva sin problemas.
Añadimos el azúcar y removemos hasta que esté disuelto. Añadiremos también el zumo de limón, que aportará un delicioso aroma cítrico a la tarta, a la vez que nos ayudará a que las frutas no se oxiden y nos queden de un bonito color. Además, al no aportar color, seguiremos viendo las frutas a través de la gelatina. Cuando la gelatina haya absorbido todo el agua y esté hidratada, la llevaremos al microondas unos 10 segundos para que se disuelva por completo. Vertemos la gelatina en el agua con azúcar y mezclamos bien. Finalmente, agregamos el resto de agua fría y mezclamos bien. Y ya tendremos la gelatina lista para acabar nuestra preciosa tarta. Con la ayuda de un cazo, vertemos un poco de la mezcla muy despacio sobre la tarta. Esperaremos unos segundos para comprobar que no hay ninguna fuga por la parte de abajo y seguiremos vertiendo la gelatina con cuidado. Cuando ya tengamos los laterales llenos de gelatina, colocaremos las frutas en la parte superior de la tarta. Mi consejo es que dejes algunas frutas enteras para que la tarta gane altura y quede muchísimo más llamativa. Finalmente, verteremos el resto de gelatina por encima de la fruta. Es importante que bañemos todas las frutas con la gelatina, pues aunque no nos quede toda bien cubierta con ella, nos ayudará a que las frutas se queden pegadas entre sí y además les aportará brillo. Llevaremos la tarta a la nevera nuevamente un mínimo de 6 horas, así nos aseguraremos que ha tenido tiempo suficiente de cuajar. Y ahora ya sí tendremos lista la tarta de frutas con gelatina, por lo que solamente nos quedará sacarla del molde. Lo haremos con muchísimo cuidado para que no se nos rompa. Lo primero que haremos será eliminar todo el papel de aluminio y el film transparente que habíamos colocado para que no se escurriera la gelatina. Como puedes ver, en mi caso se salió un poco de gelatina, pero gracias a que estaba perfectamente sellado fue una cantidad mínima. Nos aseguraremos de que hemos quitado todo el film y limpiaremos muy bien el plato base con un poco de papel de cocina antes de sacar el aro. Pasamos un cuchillo o espátula entre el aro y el molde de acetato para despegarlos, ya que es muy probable que se haya colado algo de gelatina entre ellos. Con cuidado sacamos el aro y el acetato y ya tendremos la tarta lista. Pero esto no es todo, porque voy a contarte un truco extra para que la tarta te quede todavía más perfecta y pueda reparar aquellas zonas en las que la gelatina se haya levantado un poco. Para hacerlo solo tendremos que calentar una cuchara sumergiéndola en agua caliente. La secamos bien y la frotamos suavemente por la zona alisar. El calor de la cuchara derretirá ligeramente la gelatina y nos permitirá alisarla. Como puedes ver, nos ha quedado una tarta de lo más bonita y llamativa, pues la gelatina transparente nos deja ver las coloridas frutas que la decoran. Además, el interior de la tarta también es de lo más espectacular. El bizcocho habrá absorbido parte del relleno, por lo que estará increíblemente jugoso. Además, el contraste del bizcocho con el relleno blanco y las frutas del interior la hacen completamente irresistible. ¿Te atreverás a prepararla? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y no te vayas sin dejarme un gran like y un comentario sobre lo que te ha parecido la elaboración de esta tarta. Cuéntame también si quieres ver más recetas similares. ¡Hasta la próxima!